Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. I am Jose Roberto Guevara. Just call me Robbie. I am the moderator for this session. Welcome to concurrent session number 2 as part of the 5th UNESCO Forum on Transformative Education for Sustainable Development. So I'd like to welcome everybody from where you are, and I think it's really important that you also introduce yourselves so we can know where you're from. I think we need to acknowledge that we're all from different lands today, and joining us today is a whole group of people, friends, speakers from different parts of the world as well. And so please introduce yourselves in the chat box so people also know there is a networking function that's happening, I know, as part of the conference. Tenemos personas de diferentes lugares que nos están participando. Y de ser posible, bajo el tema de educación transformativa, para poder alinear más, sería bueno que hagamos las actividades de networking. El objetivo de esta sesión es hacer visible el aprendizaje y la educación de adultos en el marco de aprendizaje permanente y reforzar la educación no formal para la transformación individual, social y del sistema. Es decir, aquí están diferentes conceptos reunidos en un tema. Lo que queremos enfatizar es el aprendizaje y la educación de adultos. Para la educación transformativa, esto juega un rol crítico dentro del aprendizaje permanente, y el aprendizaje y la educación de adultos es un concepto muy importante. Y a lo largo de nuestra vida, esto juega un papel fundamental. Podemos hablar de la educación formal y no formal. Y también existe educación informal. Nuestros objetivos son como siguen, ¿no? Como veo que han subido, ¿no? Primer objetivo es compartir, analizar buenas prácticas, incluyendo aquellos que muestran progresos hacia la educación transformativa, ¿no? En política, currículo y desarrollo de maestros, evaluación y entorno de aprendizaje y pedagogía. Los oradores nos va a presentar esos ejemplos, y el también otro orador nos va a hablar del monitoreo de datos. Y el segundo objetivo es que a nivel recientemente están reunido datos y analizar, es decir, recolectar y analizar los datos a nivel nacional, regional y global en relación a la meta 4.7. La meta 4.7 reúne diferentes valores de ODS, y si estos podemos alcanzar a lo largo de la vida. Y el último objetivo es discutir, ¿no?, posibles benchmarks e indicadores de éxito para el progreso de los países hacia la educación transformativa. Es importante intercambiar buenas prácticas, pero también lograr educación transformativa y inducir educación transformativa. Yo creo que ese es el objetivo fundamental nuestro. A través de este tipo de educación transformativa podemos alzar lo que es la ciudadanía global. Quisiera pedir a los oradores que nos comparta sus experiencias individuales con nosotros. Cada uno de ustedes en sus países deben estar desempeñando diferentes roles,
Y por esa razón lo tenemos invitados como oradores en esta oportunidad y eso es sumamente importante que nos comparta sus experiencias. Podemos tener diferentes herramientas disponibles para el uso en el día de hoy y también tenemos plataformas disponibles. Mediante las plataformas, ¿no? Nosotros aquí está disponible la herramienta de la casilla de chatting para no intercambiar opiniones de forma más libre, independientemente del lugar donde se encuentren cada uno de ustedes y qué espera de esta sesión también podrían ustedes describir. Es- Bueno, supongo que muchos de ustedes ya deben estar muy familiarizados con www.menti.com. Ustedes con código QR pueden acceder o ingresando el código durante esta sesión. Además de conversar y discutir, en la última parte vamos a tratar de arrojar 3 recomendaciones y con base a 3 recomendaciones a los políticos y a la comunidad de los maestros, vamos a enfatizar cómo poner en práctica, ¿no? Sobre el aprendizaje y la educación permanente o de adultos. En este sentido, les solicitamos usar activamente, ¿no? Esta casilla del diálogo haciendo uso de manera diversa esta plataforma, pueden encontrar diferentes funciones. Nosotros vamos a cargar el resultado de nuestras conversaciones también. Así que les solicitamos que también participen activamente. Bueno, aquí con esto les he presentado la sesión y ahora les voy a pasar a presentar a los oradores de esta sesión. El primer orador es el señor Nicolás Jonas. Es el especialista del programa del aprendizaje del Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de toda la vida permanente. También está con nosotros el señor Mo Winnie Wang, especialista también de programa. Sin más, vamos a invitar al micrófono al señor Nicolás Jonas. ¿Cómo está monitoreando el aprendizaje y la educación de adultos? ¿Cómo lo están monitoreando? ¿Qué datos están recopilando? Nos va a hablar. Le paso entonces el micrófono. Tengo entendido que está realizando diferentes actividades. Usted dispone de 10 minutos para la presentación de su tema y a la audiencia le pedimos también su participación a través del chatting. Mi presentación la voy a hacer en francés. Muy buenas tardes o muy buenos días. Estoy trabajando en la UNESCO como especialista con respecto a datos. Voy a compartir sobre el monitoreo del aprendizaje y la educación de adultos. Como ustedes son todos expertos, con respecto a datos, de estos datos ya deben estar de acuerdo, estar familiarizado a nivel global, ¿no? La evaluación es muy importante. En ese sentido, con respecto a la educación de adultos, existen diferentes cuestiones. Es importante estos datos para buscar la eficiencia. Con la eficiencia podemos medir la calidad de la educación para adultos y asimismo también qué tipo de programas de evaluación
no es adecuado para el aprendizaje. Para el aprendizaje y la educación de adultos, otro elemento importante es que buen aprovechamiento de datos. Aquí lo importante es la responsabilidad para el aprendizaje, la educación de adultos. Es importante recopilar los datos y verificar la ejecución de los gastos, ¿no? Es decir, de fondos públicos. Y otro elemento importante es la abogacía, que las partes interesadas estén dialogando de manera eficiente, debidamente, y para discutir y que el diálogo que se esté llevando sea, ¿no?, de manera coherente. Otro elemento importante es la sostenibilidad. En muchos países, cuando hablamos de aprendizaje y educación de adultos, queda limitado como experiencia individual, personal, pero lo que necesitamos es trazar una ruta y ver qué cosa está funcionando bien y qué no está funcionando bien. De esa forma nosotros tenemos que velar por la sostenibilidad. Y también tenemos que ver lo que es los datos a nivel internacional. Es decir, por ejemplo, en América del Norte, una gran mayoría de los países disponen de estos datos. En cambio, otros países no disponen de estos datos, particularmente los países africanos. Casi son escasos los países que disponen de estos datos. Veamos las características entonces de la disposición de los datos. La mayoría de estos datos son programas de evaluación desarrollada por organizaciones internacionales. Existen países que tienen programas de evaluación desarrollada por sí mismo, pero no son mucho. Según la necesidad de un país, puede emplear el programa de ese país o programa desarrollado por organizaciones internacionales. Y existen países que no disponen los datos básicos para el monitoreo. De momento, no podemos afirmar que existan datos precisos o exactos. De esta perspectiva de UNESCO, nosotros estamos elaborando el reporte global sobre el aprendizaje y educación de adultos o permanente con la participación del Instituto de Aprendizaje Permanente para el monitoreo de aprendizaje y educación de adultos. Es importante 5 elementos. Existen educación vocacional, educación de ciudadanía y educación para alfabetismo. Si vemos el reporte global sobre el aprendizaje y educación permanente o de adulto, podemos ver cómo se está funcionando las políticas, qué países están estableciendo las políticas, qué compromisos tienen, cómo de forma coherente están implementando las políticas. El segundo elemento es la gobernanza. Es un cierto tipo de mecanismo es un sistema para la implementación y apoyo administrativo. El tercer elemento es el financiamiento, las acciones, los mecanismos, cómo funciona. Está íntimamente relacionado con el financiamiento. Es un elemento fundamental.
En la reunión de Belém, muchos países, désagrégée selon les groupes minoritaires qui ont des besoins éducatifs spécifiques. particularmente grupos de minorías, Qui est un élément essentiel. bueno, han dicho que van a medir cómo ellos también están siendo incluidos en la educación. Otro elemento es la cualidad, ¿no? Calidad. Si está definido bien en el currículo, Next, please. por ejemplo, los facilitadores y los instructores están desempeñando bien su función. Face aux premiers rapports qui ont été publiés, En el primer reporte global ya fue, ¿no?, publicado. okay, it doesn't matter. No, previous. Okay. Diapositiva anterior, por favor. Si on regarde Bueno, no hay problema. les résultats obtenus lors des premiers rapports GRAL sur 12 années, on peut voir qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été enregistrés. Hace 12 años fue publicado el primer reporte global. Veamos ahora los resultados. El primer progreso o el avance es que la gran parte de los países durante los 12 años pasados han implementado políticas vinculadas y en cuanto a la gobernanza fue fortalecida. 3/4 parte de los países, particularmente en el aprendizaje y la educación en adultos, en gobernanza hubo un progreso visible. Aquí hay una parte compleja que es el financiamiento. Muchos países han comprometido que van a financiar. Sin embargo, lo que descubrimos, según el informe GRAIL, o sea, reporte global, es de 2004 a 2015, el presupuesto asignado para el aprendizaje y la educación de adultos era muy poco. En cuanto a la calidad, medirla es muy compleja porque puede haber diferentes actividades. Otro aspecto importante es el entorno de trabajo de los maestros y facilitadores. Puede haber diferencia por regiones, ¿no? Europa y América del Norte y con otras regiones puede haber una brecha. Según el informe GRAIL, es decir, el reporte global, número de jóvenes que participan en el aprendizaje y educación en adultos han incrementado un 50%. Pero son muy pocos los que participan de grupos de minorías. En países socialistas, por ejemplo, en comparación con otros países, todavía están guardando una cierta brecha. Las herramientas de monitoreo por países son diferentes, los programas de evaluación, sistema de evaluación también son diferentes. En conclusión, me gustaría enfatizar la educación formal y la no formal. Buscar su vinculación es importante, pero no siempre tenemos que basar de la educación formal. Porque si cada uno de los individuos qué necesidades tienen puede ser diferente, por ende es importante el monitoreo y la evaluación permanente. Asimismo, también mantener un enfoque más innovador y no solamente mantener tener punto de vista de lo que es la educación, sino ir más allá de la educación, o sea, evaluar impacto del aprendizaje y la educación de los adultos. Si bien se está trabajando activamente el analfabetismo, más de 770 millones de personas permanecen analfabetos. Con esto concluyo mi intervención.
Muchas gracias, señor Nicolás. Le reitero mi agradecimiento. Yo creo que la última diapositiva fue muy impactante, solamente mostrando ese número, ¿no? Nos ha transmitido un mensaje muy importante. Además de ese número, también nos ha dado un marco de calidad, la sostenibilidad, es decir, nos ha mostrado diferentes marcos, lo que debemos medir, ¿no? Los aspectos que deben ser medidos, por ejemplo, las políticas, la gobernanza, el financiamiento, la igualdad, inclusión y ¿cuáles son lo que debemos medir? La educación basada en la comunidad, la educación vocacional. Es decir, nos ha abarcado de manera muy inclusiva, no muy amplia. Y quisiera que aprovechen esta sesión, qué datos nos han sido expuestos. Y me gustaría explicarle qué datos nos han sido expuestos por Nicolás, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y global, qué datos están siendo expuestos. Vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cómo podemos expandir el monitoreo actual del aprendizaje y educación en adultos para hacer más efectiva y unir entre la educación formal e informal, que esto sea visible, ¿no? Las educación para adultos y para los menores se están llevando a cabo en forma segregada durante unos 10 minutos, de forma muy ágil. Han mencionado lo que se está midiendo, ¿no? Lo que se está evaluando. Me gustaría compartir la diapositiva que dispongo. Espero que lo vean bien. Este es la pantalla de mentor y de mentí. Bueno, no sé cuánta persona está en el lugar o cuántas personas están participando. Aquí me gustaría que nos den like, ¿no? O poner su pulgar. Vamos a volver a la primera pregunta. Identificar formas para expandir el monitoreo actual de la educación y aprendizaje en adultos para vincular más efectivamente y visible la educación formal y no formal. ¿Cómo podemos lograr mejor? ¿Qué podemos medir? O como ya acaba de decir Nicolás, si bien es importante que no están siendo evaluados, ¿qué datos deben ser medidos? ¿Qué se están omitiendo? Nos gustaría escuchar sus opiniones. Veo que hay una pequeña demora, pero está subiendo, ¿no? Las respuestas. Sí, estamos obteniendo la respuesta que están subiendo. Como ven ustedes, lean, ¿no? La respuesta. No se termina acá. Ustedes pueden seguir poniendo, ¿no? Sus respuestas. Aquí está impacto, presupuesto, voces de los jóvenes y también estudio de los casos. No solamente la cuestión monetaria, sino también el estudio de casos y otras opiniones podemos ver. Todo esto debe ser medidas más meticulosamente. Puede ser que estén siendo medidos estos elementos, pero aún así puede ser que han dicho esto porque todavía faltan, ¿no? Sobre la educación no formal.
Si nosotros podemos mantener un punto de vista más holística, creo que podemos alcanzar el aprendizaje y la educación en adultos más efectivamente. También tenemos que dar a conocer lo que estamos midiendo. Aquí veo que hay diversas respuestas. El hecho de que no sea una sola respuesta también es significativa. Es decir, los aspectos que hace falta, ¿no? Complementar. Voy a pasar el micrófono de nuevo al señor Nicolás Jonas, que está trabajando diariamente con estos. De la respuesta que han subido la audiencia, ¿no quiere enfatizar algo al respecto? Merci Roby. Oui, il y a un mot qui Bien, gracias, señor moderador. celui d'innovation. Veo muchas palabras y para mí me suena muy importante la innovación. Créer un lien ou de rendre un lien plus visible entre formel et non formel. Et comme on l'a dit, il y a des challenges. Hablamos de la educación formal y no formal y establecer un link al respecto. La participation ou la qualité. Donc il est nécessaire de réfléchir à des Existen países que ni siquiera disponen de datos estadísticos. Necesitamos un mecanismos más innovadores para arrojar datos más confiables y así, ¿no? Generar los enlaces. de l'expérience des Por ejemplo, cuántos son los números de personas que participan, cuáles son los antecedentes de los maestros, las experiencias y cómo son la calidad de las herramientas de la enseñanza. En base a esto podemos, creo que, obtener más datos y con organizaciones no gubernamentales también se podría cooperar. Y otro asunto importante es que es importante el marco regional también. Muchas gracias. Veo que hay una breve demora por el servicio de interpretación. Bueno, nos han enfatizado la palabra innovación. Cuando hablamos de innovación, además de lo que estamos midiendo, es importante la forma de la medición o de la evaluación. Y también cuando hablamos de innovación, también se debe incluir quién no está midiendo. Es decir, en la educación formal, la evaluación es hecha por los maestros. En educación no formal, habría que ver si es posible un enfoque de abajo para arriba. Yo creo que en cuanto a la educación no formal existen los datos, pero estos datos en la educación no formal, si los que generan los datos son lo que evalúan, se podría resolver la cuestión de acceso. Veo que están participando unas 15 personas y con el tiempo yo creo que va a subir más personas. Les pido que recuerden, como nos acaba de decir Nicolás, en cómo podemos lograr la innovación. Espero que piensen a través de la innovación cómo obtener datos confiables y quién va a evaluar y para quién. Si pasamos a la segunda pregunta, la votación ya está hecha, no pueden participar más. Antes de presentar el siguiente orador, sí, Nicolás nos ha dicho quién mide, qué mide. Y lo más importante acá, cuando hablamos de la evaluación, debe haber objetivo. El objetivo de la evaluación es lograr algo. Aquí el objetivo es la sostenibilidad y la educación transformativa para la ciudadanía global. Los dos oradores siguientes nos va a hablar de
de qué forma en un espectro de la educación permanente va a enlazar diferentes elementos. La educación formal está en un estado más superior que la educación no formal. Cuando hablamos de la educación no formal, muchas veces esta educación no formal se pasa por alto. Cuando la educación formal va acompañado de no formal, puede ser que se refuercen, ¿no? Aquí voy a suspender mi pantalla, pero les pido que piensen sobre la potencia de la educación no formal. A continuación, les voy a presentar la señora Mo Wang Winnie, especialista del programa del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje Permanente. A nivel global, nos va a compartir la experiencia sobre el enlace. Usted dispone de 10 minutos. Sí, muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por su presentación. Sí, mucho gusto todos ustedes. Es un gran honor para mí de estar en este lugar para realizar la presentación. Voy a compartir mi presentación. El título de la presentación es... Bueno, veo solamente la presentación del señor Nicolás, pero quisiera hacer este ajuste. Bueno, por favor, ¿podría prender el botón, sí, para compartir la pantalla? Si ustedes ven pantallas, no, nosotros no podemos ver la presentación de usted. Bueno, mi nombre es Mu Wang. Como me ha presentado, yo soy especialista de programas y voy a hacer la presentación, la utilización del poder de aprendizaje no formal para el desarrollo sostenible en las ciudades de aprendizaje. Antes que nada, quisiera presentar sobre la Red Mundial de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, de GNLC. Es un programa lanzado en 2013, que es una red internacional orientadas para las políticas que proporcionan la inspiración para compartir las experiencias. Hasta ahora, bueno, han participado 229 ciudades de 64 países. A través de GNLC, UNESCO, define la ciudad del aprendizaje como una ciudad que moviliza efectivamente sus recursos en todos los sectores, con objetivos de promover el aprendizaje inclusivos para el nivel básico hasta el nivel avanzado, revitalizar aprendizaje en familias y comunidades, facilitar el aprendizaje y también en los lugares de trabajo, y con esto nosotros podemos también mejorar las aprendizaje inclusivas y revitalizar el aprendizaje y también tener una cohesión social. En una palabra, la ciudad de aprendizaje alinea sus políticas y estrategias con sus objetivos de aprendizaje permanente. Si yo lo detallo un poco más, si el aprendizaje a lo largo de la vida o de permanente, los gobiernos municipales tienen que incluir todos los aprendizajes no formal, porque generalmente los gobiernos locales no tienen una jurisdicción sobre el sistema de escolar formal. Generalmente ellos cooperan con los socios para generalmente esa educación no formal, tales como incluyendo las bibliotecas y lugares de educación. Las ciudades deben colaborar con los socios de la comunidad que representa diversos sectores para diseñar, desarrollar e implementar
programas de aprendizaje no formal e informal. Muchas ciudades del aprendizaje pueden promover el desarrollo sostenible utilizando diferentes programas no formales. Con estos, ellos podían promover el aprendizaje y también aprovechar como trabajar para creando un microcosmos de prácticas sostenibles educativas y establecer también una cultura de aprendizaje y educación, responsabilidad y también ciudadanías participativas. Y nosotros también hemos establecido un plan de acción sobre el de educación para el desarrollo sostenible. Yo voy a dar dos ejemplos, uno es el nivel políticas y otro es el nivel de prácticas. De este sector de la política quisiera dar ejemplos de Shanghái. En el año 2020, Shanghái también declaró un plan de acción de comunidad de Shanghái para la educación para el desarrollo sostenible y que tenía 4 áreas prioritarias que eran de construcción de salud comunitarias y también proporcionar un entorno local y construcción de comunidad y competencia vocacional y que estaban también correlacionados con otros objetivos. Se han establecido este plan de acción para incrementar la función de comunidad local y al mismo tiempo también podíamos ver que quien ha liderado era una comisión de educación municipal de Shanghái, la división de educación permanente. Sin embargo, también ellos han reflejado las opiniones de la comunidad y también de los investigadores y ellos han involucrado diferentes partes interesadas, especialmente para el financiamiento y para la coordinación de plan de acción y al mismo tiempo, como ha dado mucha importancia a la comunicación, entonces ha utilizado diferentes medios en líneas y también de videos, servicios de telefónicos, reportes anuales y también incorporaron el plan de acción para el entrenamiento de maestros. Al mismo tiempo, este plan de acción también incluía el monitoreo de impacto y de implementación de políticas y estrategia. Y en ellas, bueno, lo que hacían eran recolectar los datos primarios desde los participantes de actividad de ESD y después de la recolección era importante también utilizar estos datos. Entonces, era importante, los datos eran usados para mejorar la organización y la colaboración del plan de acción y los proyectos específicos. Hasta ahora se han llevado durante 2 años este programa y hay diferentes resultados obtenidos. Primero es el que han mejorado la conciencia sobre los educadores de la comunidad. Había muchos educadores que no estaban familiarizados con la terminología de ESD, pero hemos podido también mejorar esta concientización y también proporcionar el contenido de actividad. Y la lección más importante que hemos logrado era cooperar la comunicación, la importancia de cooperación en la comunicación con las partes interesadas dentro y fuera de la ciudad. Y la segundo ejemplo es la de Bogotá, de Colombia. Era un programa de aulas de ecología para garantizar la biodiversidad de la ciudad. Bueno, uno de los objetivos más importantes era
manejar y mejorar cómo los ciudadanos interactúan con y también hacer el uso y entenderles el medios naturales. Y en este programa cumplió un rol muy importante de los maestros intersectorial y también han participado los ministerios de medio ambiente. En la fase inicial también hubo programas de fortalecimientos de capacidad y para esto también han colaborado los gobiernos de distritos y los distritos también han incorporado sus informaciones y también han colaborado para su distribución. Por la pandemia de COVID-19 será difícil realizar una educación en el lugar, pero los distritos han proporcionado plataforma para la educación virtual y estas aulas ambientales es importante realizar unas visitas al lugar de entorno natural, aunque es un programa no formal, pero los programas de educación y también desde aspectos de pedagogía será importante hacer una planificación. Por falta de tiempos voy a cortar hasta aquí mi presentación, pero cuando quieran ustedes puedan también hacer la pregunta a mí y también hay una ventanilla de chateos, así que ustedes podrían ver los detalles aquí. Aquí lo que también por último quisieran decirles a ustedes. Bueno, después de estudios de algunos casos, hemos podido determinar algunas palabras claves, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos, hay que recordar 6 cosas importantes para fortalecer la educación no formal. Primero es el relacionar, involucrar las partes interesadas diferentes para discusión, para que una educación y aprendizaje permanente comprensivas y también el segundo es importante determinar las políticas y estrategias contextualizadas a la localidad y también el segundo los gobiernos locales deben considerar la colaboración intersectorial como parte de sus estrategias de educación permanente. Al mismo tiempo, deberían establecer un mecanismo de coordinación y crear una ruta alternativa entre las diferentes modalidades de aprendizaje permanente. Y también en el momento de establecer y manejar las asociaciones, los gobiernos locales deben mantener el centro de asociación para asegurar su operación. Y también es importante el fortalecimiento de capacidad, especialmente de los ciudadanos y también de los maestros. Y el quinto es la de comunicación y también tener una papel de advocativas a lo largo de aprendizajes de educación permanente para que cumpliera su rol de desarrollo sostenible. Y el último es el desarrollo de indicadores para el monitoreo y evaluar para la implementación. Lo que quisiera recalcar es muy importante hacer un monitoreo y la evaluación de la implementación
implementación de ESD para las políticas y las estrategias. Para esto es importante aprender las mejores prácticas de diferentes ciudades. Y si nosotros tenemos también canales de SNS, así que ustedes de allí podrían obtener diferentes informaciones, incluyendo para el fortalecimiento de capacidad. Muchísimas gracias por su atención dispensada. Muchas gracias, especialista Moan. Creo que es difícil resumir porque usted ha mencionado muchas cosas. En primero, lo que ha mencionado, la importancia de datos, y el segundo, los gobiernos locales como no están involucrados con la educación formal y por lo tanto deberían fortalecer aún más sus funciones en la educación no formal. En esta fase es importante la conexión, ¿sí? ¿No? Buenas horas, voy a presentar a Denise Barrell, coordinador de la ciudad de aprendizaje de Cork de Irlanda. Bueno, usted dispone de 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí es un gran placer participar aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de Objetivo de Desarrollo Sostenible y también diferentes conceptos podemos escuchar. Sumado a esto, les voy a explicar qué programa estamos realizando en la ciudad de Cork, de Irlanda, en cuanto a la educación formal y no formal. En base a nuestra experiencia, por medio de la educación no formal, podemos lograr el empoderamiento de los ciudadanos. Con respecto a la educación, cómo nosotros estamos aplicando las experiencias que tenemos dentro de la ciudad, la educación formal y no formal se mantiene un estatus casi similar por medio de asociaciones. Yo creo que estamos desempeñando un rol importante en toda la ciudad. La siguiente diapositiva, por favor. La ciudad de aprendizaje Cork, el enfoque que mantenemos es el siguiente. Pueden haber diferentes casos. Tenemos varios socios, partners con quien nosotros cooperamos y compartimos valores igualmente importantes. Entre los diferentes socios hay muchas universidades y también, como Mo ha dicho, los gobiernos nacionales, las instituciones educativas y también mantenemos el partnership. De esta partnership nosotros estamos logrando efecto sinérgico desde la escuela primaria, secundaria hasta la educación de adultos y de permanente. Se sigue este efecto sinérgico. En este sentido, es importante hacer una revisión de esta experiencia y los casos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí pueden ver la ubicación de la ciudad de Cork, en la parte sureña de Irlanda. Si ustedes ven el mapa mundial, estamos ubicados en el medio. Y aquí está la ciudad de Cork. En cuanto a la población, somos un poco más de 200,000 personas. Y es una ciudad pequeña y en 2015 hemos ganado el premio de la ciudad de aprendizaje de UNESCO y hemos sido anfitrión del tercer conferencia de ciudades de aprendizaje internacional de UNESCO. Y recientemente fue llevado a cabo en la municipalidad de Yeonsu de la ciudad de Incheon en la República de Corea. Si nosotros regresamos para el año 2002, estos han sido nuestras metas, nuestras ambiciones.
dentro de la ciudad, formar diferentes líderes. Han sido los principales objetivos nuestros entre diferentes partes interesadas, formar líderes que puedan desempeñar diferentes roles. ¿Qué significa esto? Podrían preguntar. Tal vez para un foráneo, para forastero, puede ser que sea un tanto extraño. Durante varios años pasados enfatizamos que dentro de la ciudad de Cork, formar una cultura de aprendizaje y una cultura de aprendizaje permanente y de educación permanente. A partir de 2002, ¿cómo nosotros hemos venido trabajando? Les voy a explicar. Esta es la estructura y el partnership que mantenemos y la educación permanente y la educación formal, la educación no formal. En diferentes niveles de educación estamos desarrollando diferentes actividades de interacción. Bajo esta jerarquía vertical también realizamos diferentes actividades de fortalecimiento de competencia. Nuestra primera iniciativa es preguntar cómo crear valores agregados, entre todo, cómo lograr la innovación, cómo mejorar algo mejor entre todos. La primera idea fue esta iniciativa que fue muy exitosa. Hemos realizado un gran festival para festejar. Diferentes personas con propósitos, intereses diferentes, de edades diferentes, se congregaron en un espacio y participaron en este festival. Estas actividades iniciadas en una pequeña comunidad incluyeron diferentes partes interesadas con actividades diversas. Por medio de este tipo de festival, que no fueron forzados la participación, sino que todos los participantes formaron parte de forma voluntaria. En el festival, bueno, aquí le muestro diferentes fotografías para que vean diferentes aspectos del festival. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si nosotros pudiéramos realizar festivales presenciales, también lo hicimos y compartimos diferentes prácticas, mejores prácticas, y también entregamos premios. Nosotros pudimos obtener buenas experiencias, ofreciendo oportunidades de aprendizaje. Como les hemos dicho, del festival mencionado, pudimos lograr lo que están viendo ustedes en esta diapositiva. Como pueden ver aquí, están los niños, personas de diferente edad, para optimizar y maximizar oportunidades de aprendizaje. Y cómo ellos alinean la ruta, ¿no? Forman la ruta y nosotros lo que hacemos es posibilitar que su potencialidad sea realizada y corregir las formas, los métodos. Yo creo que estamos en la mitad del camino. Y lo más importante es la firma del memorándum de entendimiento por medio de MOU en 2015. Con 4 instituciones socios hemos suscrito 4 MOUs. Por medio de estos MOUs pudimos realizar diferentes actividades y una de ellas es la Conferencia Internacional Cork 2017. Invitamos oradores principales y los
oradores han intercambiado experiencia de ciudades de aprendizaje. Nosotros dimos la mano para seguir adelante conjuntamente. Si bien tenemos un largo camino por recorrer, hemos venido trabajando, ¿no? En esta conferencia lo más importante es el encuentro de diferentes ciudades de aprendizaje del mundo con la participación de los ciudadanos. Pueden ver ustedes en la parte trasera de este autobús un mensaje muy importante. Quienes representan el aprendizaje permanente de adultos no son los alcaldes, no son los famosos, sino son los ciudadanos comunes, nosotros, ¿no? Y ellos representan sus caras acá y tenemos que estudiar, ¿no? Sus voces. Vamos a volver a la estructura que pueda cubrir diferentes niveles de las clases. Así pudimos lograr una estructura. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y de esta forma, aquí tenemos el resultado o sea, un documento resultado. Es una llamada de la ciudad de Cork para la acción sobre las ciudades de aprendizajes. Aquí refleja nuestros compromisos. Nuestros calendarios recientes son como siguen. No les podría yo mencionar todo, pero aquí sí les muestro algo. Es una serie de liderazgo de ODS de la ciudad de Cork. Como Mo ha dicho, el concepto de la ciudad de aprendizaje es sumamente útil. Bajo este gran marco, se puede incluir diferentes programas y se puede hacer uso de estas ciudades de aprendizaje como una plataforma, congregando diferentes líderes de la ciudad, estudiar, ¿no? Las situaciones. Pueden ser líderes del sector público o líderes de los voluntarios. Reunir todos ellos y establecer un plan para la próxima década. Yo creo que eso es importante. Vamos a ver diferentes participantes reales, ¿no? Además de ellos, existen más. Para lograr la meta establecida de la ONU en 2016, hace falta un partnership muy fuerte, muy sólido. Educación de calidad, educación permanente, la cuarta meta de ODS, yo creo que es muy importante, es decir, fortalecer el acceso para grupos de minorías, incluyendo los discapacitados, para los encarcelados, para las etnias menores de minorías, instituciones pequeñas, es decir, abarcar diferentes estratos y de esta forma rellenar la brecha existente. Siendo ciudad de aprendizaje, nosotros hemos posibilitado una plataforma y también estamos compartiendo los elementos claves y esta oportunidad es parte de estos esfuerzos. Y junto con el Instituto del Aprendizaje Permanente de la UNESCO vamos a seguir trabajando. Existen muchísimos trabajos de colaboración. Siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que aquí voy a culminar mi intervención. La idea clave es el partnership, la asociación y la equidad, que todas las partes interesadas estén sentadas en una misma mesa y así podemos nosotros lograr nuestros objetivos. Muchísimas gracias a la señora Mo y a Denis también. Pudimos ver cómo evaluar la educación, cómo verificar la calidad de la educación. De aquí vimos la innovación y partnership. Esto está también, ¿no? Alineada con lo que se ha mencionado
Nicolás. Aquí vamos a volver a la segunda pregunta que les había hecho. La segunda pregunta, bueno, sobre esta pregunta ya algunos ya han respondido. Vamos a compartir la pantalla. Aquí pueden ver, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar para enlazar la educación formal y no formal, el aprendizaje, la educación de adultos, ¿no? Con las comunidades de aprendizaje? Los gobiernos subnacionales no se hace cargo de la educación formal. Alinear la educación formal y no formal es importante. Si vinculamos, como bien ha dicho Denis, si bien son sectores y áreas abarcan diferentes, yo creo que esto proporciona cierta equidad. Veamos los resultados. Denis y Mo nos ha dicho lo siguiente. Bueno, quisiera pedirle que hagan una revisión, pasar una revista, echar a esto. No, yo no pude ver todo esto. Estamos escuchando sus opiniones. Vemos cultura, asociación o partnership para la innovación, partnership equitativo, asistencia de las políticas, asistencia para gobiernos subnacionales, ¿no? Comunicación, manuales pequeños, como pueden ver ustedes, sobre la moralidad de cómo están dando ideas. El cómo está vinculado con el por qué. ¿Por qué hace falta la educación sostenible? ¿Por qué es necesario una educación sobre la ciudadanía global? Es importante alinear estos, no solamente alinear, porque si no lo alineamos para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Bueno, están subiendo muy rápidamente la respuesta, por eso tal vez les sea difícil verlo, ¿no? Mo, ¿podría comentar sobre la respuesta? Vamos a suspender el scrolling. Bueno, si usted tendría que seleccionar una, ¿qué seleccionaría? Sí, nuevamente se le voy a saludar. Sí, hoy hemos hablado mucho sobre la política y también sobre la asociación. Es importante fortalecer la asociación para alcanzar nuestras metas u objetivos. Yo también quisiera dar hincapié en esta asociación, pero el segundo punto que yo quisiera recalcar es la participación y también la institucionalización. Las universidades sí colaboraran con las comunidades y los adultos y también los ancianos también podrían participar en el aprendizaje y al mismo tiempo también las rutas flexibles para el aprendizaje, porque es importante, porque bueno, hay diversas modalidades de aprendizaje, por lo tanto deberían tener una flexibilidad para seleccionar un método. Y también creo que hay diversas opiniones sobre la asociación y también hay algunos que, bueno, ya hemos realizado y otros nuevos y que tenido la efectividad y otros que no tenían los efectos y para alcanzar nuestras metas u objetivos de desarrollo sostenible, cómo nosotros debemos resolver el problema, ¿sí? Y también quisiera mencionar sobre las resoluciones y también de este aspecto de la comunidad, cómo nosotros podríamos manejar cambios diversos y luego enlazar estos cambios al sector político y también al sector económico. Muchísimas gracias, señor Nicolás. Antes de trasladar a la última pregunta, quisiera pedir que compartan. Bueno, muy metafóricamente quisiera pedir la respuesta del señor Nicolás. Oui. Excusez-moi, la question
Sí. complètement la question. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta. Reformuler la question. ¿Podría replantear la pregunta? Nicholas, just anything that you see from the answers that you think you'd like to say, this is what I think I would recommend. Dentro de las respuestas que están viendo, usted sí puede mencionar algo. Il y a plusieurs éléments qui sont très caractéristiques des Estoy viendo, ¿no?, diferentes respuestas. Por ejemplo, con respecto al aprendizaje de adultos, existen diferentes elementos y particularmente networking y la cooperación entre los actores. Yo creo que es importante en el aprendizaje de adultos. qui correspondent vraiment Y desde mi punto de vista, de ahí se puede generar diferentes datos dentro de un contexto, de un marco, no solamente de definiciones administrativas, llegar a obtener los datos. Y para obtener datos hace falta contar con visiones precisas. c'est vraiment une des particularités En este sentido, desde mi punto de vista, en el aprendizaje de adultos, yo creo que esto es lo particular, que se puede extraer diferentes datos significativos y característicos. Bien, muchas gracias, Nicolás. Y vamos a pasar a la última pregunta. La última pregunta. La última pregunta es con respecto a lo que ha dicho Denis, la cara que ha mostrado en la parte trasera del autobús, ¿no? El enlace con ODS, la educación formal y no formal, en actividades de enlace. ¿Quién debe reimplementar, ejecutar esas acciones? ¿Para quién hace falta esa educación transformativa? No solamente cambiar la comunidad, sino para quién ofrecer la educación transformativa. Sí, tanto la educación formal, no formal, informal. ¿Cómo hacerlo más inclusivo todo esto? Aquí lo más importante no es el número, sino abarcar diferentes personas que sea participativa. Y en este sentido, le pregunto cómo podemos que el aprendizaje y la educación de adultos hacer más inclusiva, ¿no? No sé si aquí tenemos las respuestas sobre esto porque simultáneamente no puedo hacer muchas cosas a la vez. En línea tenemos acá como, o sea, en línea no siempre se puede reemplazar, ¿no?, el aprendizaje presencial. Okay, open Bien. El network abierto que da bienvenida a las organizaciones y a las comunidades que ya están participando bajo la responsabilidad como grupos, ¿no? Y también incluir diferentes indicadores y también han hablado de espacios abiertos, ¿no? Diferentes foros y reuniones. Bueno, nosotros hablamos, ¿qué datos hace falta? Una sola respuesta no puede ser la única respuesta. Podemos obtener la historia con datos, pero hace falta la diversidad de datos, no datos. Puede ser datos cualitativos y cuantitativos, es decir, tiene que haber números y la historia. Y como ha dicho Nicolás, también es muy importante la innovación. Además de que recopilar y también necesitamos innovación en cómo recopilar la calidad de datos, la diversidad de datos, la innovación, es decir, quién ofrece los datos.
El segundo tema es sobre el enlace, ciudades de aprendizaje, comunidades de aprendizaje, podemos encontrar el enlace. Pero si pensamos el concepto de la ciudad de aprendizaje, esta ciudad sirve como una plataforma para lograr la equidad entre la educación formal y la no formal. Los gobiernos nacionales no necesariamente deben necesariamente comprender que si ellos no responsabilizan de la educación no formal, pero pueden desempeñar roles importantes para fortalecer lo que es la educación formal. Es decir, en la implementación de la política pueden desempeñar rol muy importante. Denis ha dicho sobre la equidad, hacer mención de la equidad y exponer claramente esto. Podemos lograr más rápidamente nuestro propósito. La participación también es importante con el marco legal, con las políticas. De esta forma podemos consolidar el partnership. Pero de último, tenemos que no olvidar cuál es el objetivo. Es decir, la ciudad de aprendizaje es la diversidad, la calidad de datos, la inclusividad. La inclusión. Bueno, haciendo un resumen muy rápido, estoy mencionando diferentes elementos, ¿no? Inducir la participación del gobierno subnacionales es clave. Bueno, reitero mi agradecimiento por su participación. Creo que hemos llegado al final de nuestra sesión. Quería hablar más con ustedes, pero lamento mucho por el corto de tiempo. Les agradezco por su activa participación. Sobre 3 puntos tendremos oportunidad de discutir en la tabla de no discusión. Alex y Cristiana también está dando mucha asistencia para este encuentro. Todos nosotros para impulsar todo esto, no muchos están trabajando en el fondo, no solamente para la educación transformativa, sino lo que tenemos que pensar más importante es cambiar nuestra forma de pensamiento. En este sentido, tenemos que ver cuál es la oportunidad que tenemos y aprovechar al máximo la ciudad de aprendizaje y de esta forma creo que podemos cambiar el marco del pensamiento que nosotros tenemos. Nosotros en el futuro tendremos muchos festivales como UIL y como Instituto de Aprendizaje Permanente nos han compartido muchas oportunidades. Aquí voy a suspender el compartir en las pantallas porque quiero ver a las personas que participan. Si se puede ver en forma de galería a todos los participantes sería bueno. Aquí podemos nosotros analizar las fortalezas y las debilidades nuestros, ¿no? Agradezco mucho la oportunidad, les deseo la salud y bueno, espero que nos mantengamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los participantes. Monami Salam es filipino, el agradecimiento. Muchísimas gracias para todos. No sé si podemos sacar una fotografía. A los técnicos, bueno, le pedimos, ¿no? Por favor. Yo no podía, ¿no? Compartir, yo estaba compartiendo el material. Bueno, los veo todo en la galería. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Aquí vamos a finalizar la sesión. Gracias.